No, no. ¿No copla? No. No, esta no es. Y así. Y acá lo dice. Con nombre, apellido, con libro, con todo documentado como está, para poder decir que las vueltas enteras también eran de 12 compases, que Pero los también eran de 2 compases. Y si vos vas y te metés en el campo, lo corroborás hasta el día de hoy. Silvia, hay un punto que quería comenzar la charla cuando me toque el turno, pero bueno, viene el caso. ¿Por qué no se aburría la gente de campo bailando siempre el gato? Porque no lo bailaba igual. Y nosotros lo bailaba igual. ¿Sabés cómo le dice un viejo a mi amigo Javier Bautista? Le dice un viejo de allá de San Luis, le dice le dice la investigadora, ¿y cuál es la mejor cueca? Y el viejo le dice, la que no tiene ninguna vuelta igual. ¡Arriba! ¡Qué divino! Tenés que leerlo, Javier Bautista. Léanlo, es un grosso. Acabo de hacerle una carta de recomendación porque está presentando un proyecto en esto de cultura que están ofreciendo becas. Así que ojalá que la gane porque él escribe sobre la danza de San Luis, tiene 3 libros sobre la danza de San Luis. Pero como no está en el circuito oficial, no lo conocerá. Vino Córdoba y yo estuve para minimizar y pasar la pestaña. Claro. Bueno, me callo la boca. ¿Dónde está? Ahí está. Adriana, hay gente que está intentando entrar y no puede. Alcira, por ejemplo. Sí, pero sí le mandé y está bien en el Gmail. No. Sí, te pasé 2 veces. Profe, ¿usted escucha? Hola, Yo Adriana. escucho. ¿Me están viendo? Sí. Bueno, cuando gusten, vamos a esperar un rato más, unos minutos más para que se conecten todos, pero ya estoy con otra cámara y con otra compu, así que arrancamos cuando gusten. Te salvaron, segundo. Es que la tecnología, tengo 2 tecnologías nuevas. Bueno. A ver si hay Laura, claro. Bueno. Yo ahí vamos a arrancar. Los veo. No los veo, pero no importa. Ya voy a ver cómo hago para verlos. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí. Bueno. Yo te escucho. Arrancamos entonces despacito y de a poco. Ya vamos a volver. El tema es así. Buenas tardes primero y habíamos conectado un aparato nuevo y no anduvo, pero estamos igual. Estamos en la otra computadora. Así que hicimos un traspase, un trasbordo. Che, me alegro mucho de que estén presentes. Eduardo, Silvia, quiero presentarlos, por supuesto, para los que no lo conocen. Va a dar inicio a esta conversación Eduardo Martínez. Es desde ya un maestro, un profesor, pero fundamentalmente, y esto hay que aclararlo muy grande y con letras mayúsculas, se dedica a la historia, a la investigación de la ciencia del folclore. No queremos poner distancias ni límites, simplemente es una actividad específica. Así como en la medicina tenemos distintas especialidades, como desde los pies a la cabeza, desde los huesos hasta los ojos, hay muchas. Esta es una especialidad, es una dedicación y es una vocación que nos lleva muchísimo tiempo y que no nos podemos, una vez que nos abocamos a esta tarea, ser polivalentes, o sea, abrir la puerta, barrer, limpiar, correr, salir a jugar. Es toda una vida dedicada a esto. No son solamente unos minutos y es importante que ustedes sepan que lo que aquí se dice o lo que se pueda decir es algo inédito o por lo menos desde otra mirada.
La mayoría por ahí sin querer nombra la palabra congreso y la asocia a simposio, a ateneo, a una charla. En el congreso normalmente se deben presentar trabajos de carácter inéditos y científicos. Inclusive deben ser publicados por internet 2 años antes, por las dudas, alguien no haya intentado hacer el mismo trabajo sin querer o sin copiar para que no se repita el tema. Eso sería la palabra que, bueno, por ahí le decimos congreso a muchas cosas y por ahí le decimos seminario a tantas otras. Del mismo modo que por ahí generalizamos como que somos folcloristas porque bailamos un gato o bailamos una chacarera. Cultivar la ciencia del folclore es como trabajar la tierra, ¿me entienden? Es la siembra. Es algo muy interesante y apasionante que hace ver toda la diversidad que tenemos. No es solamente, recién hasta ahora hemos hablado nada más que de baile, pero tenemos muchísimas variedades de temas folclóricos que pueden ser enumeradas entre 20 o 30, desde la cerámica, la pintura, el tejido, la literatura, la poesía, las formas, los cantos, los movimientos. Eso hace de que tengamos un poco de atención a esto, que lamentablemente estos medios de tecnología como internet creen que en 3 minutos que ven una imagen o un dibujo o un baile, eso ya es haber visto y haber investigado. Bueno, en este caso Eduardo Martínez no va a ver solamente eso, sino que nos va a hablar justamente algo que nos atañe a nosotros, los cordobeses, fundamentalmente por ser una de las provincias que tuvo mucho asentamiento español, que vinieron los primeros en varias etapas, los inmigrantes españoles, y una de ellas nos va a retacar a nosotros para Córdoba. Con eso quiero presentarlo entonces a Eduardo Martínez y a su vez también avisarles que está nuestra querida amiga y ya conocida por ustedes, la maestra Silvia Servini, que podrá introducirse cuando desee y cuando guste, porque ella está autorizada. Las personas que tenemos más de 50 años, yo cuando llegue a los 60 me va a pasar lo mismo, estamos más allá del bien y del mal, así que están autorizadas para que puedan hacer su aporte como mejor les convenga. Querido Eduardo Martínez, dejo todo tuyo, mucha suerte, adelante. Profe, muchas gracias por la presentación, sinceramente es un honor. Y es un honor para mí poder compartir con Silvia este Zoom. Bueno, ahora estuvimos conversando donde quería hacer el inicio. Justamente en toda la ortodoxia que se nos fue citada desde Buenos Aires, todo el armado de las danzas se hizo a partir de los distintos congresos, los encuentros, donde se fueron dando pautas y donde nos dejaron un solo modelo de danza para ser transmitido en forma académica. Entonces, llegamos a una situación donde nos cuesta a veces hasta recuperar cuáles eran las formas verdaderas, cuáles eran las formas legítimas y salirnos de lo académico. La Jota cordobesa no escapa a eso. Es más, está inmersa dentro de todo este formalismo académico y ha caído aún siendo una danza para el folclore bastante nuevo. ¿Sí? Entonces, voy a tocar 2 aspectos. Uno, desde cuándo conocemos la Jota cordobesa, desde cuándo la conocemos en forma moderna. ¿Sí? Para ir hacia atrás, a ver cuándo entró y sus antecedentes, solamente para saber qué dejó ese antecedente a la forma de bailar la jota en Argentina, a la jota cordobesa o la jota criolla, a la jota que bailamos nosotros. ¿Sí? Sin entrar a mencionar de que el antecesor terminamos siempre en la Zamacueca o terminamos para atrás. Y si hablamos de la jota cordobesa, aún para España era una danza prestada por los árabes.
ellos mismos dicen que fue inventada por un árabe en el siglo XVII de nombre Jota. Pero Jota quería decir danza en árabe. Aclarado esto, lo dejamos ahí y punto. No lo vuelvo a tocar. Las recopilaciones que nos llegan a nosotros hasta nuestros días predominó la de Manuel Marcos López, que la toma en 1951. Manuel Marcos López presenta la forma actual en música, danza y ritmo, la lleva a Buenos Aires y de allí se la modifican y se la estandarizan. ¿Por qué? En el año 1949, uno de los famosos congresos nacionales de folclore estableció dos pautas fundamentales. La primera pauta son que todas las danzas esquinadas debían ser esquinas hacia la izquierda. ¿Sí? La otra pauta es que toda danza considerada del folclore argentino debía responder a ciertas características que son muy nuestras y debía tener esquemas como vueltas enteras, medias vueltas, giros, zapateos sin música, a excepción de la chacarera. Esas pautas que la jota cordobesa no las cumplía, se las armaron para que puedan encuadrarse dentro de eso. Conclusión. La danza que nosotros bailamos en forma académica dista mucho de ser nuestra auténtica jota cordobesa. Vamos a ver las recopilaciones que se hicieron. Decimos que en 1951 Manuel Marcos López hace la primera muestra que elevan a Buenos Aires. Pero ya en 1950, Raúl Vidal había presentado como puntana una versión que se bailó, mismo dice en su recopilación. Esta danza se bailó desde el Valle de Concarán hasta Cura Rotero. Todo nuestro valle tras la sierra se bailó lo que se conoce como jota larga o jota de una sola parte, es la que denominan jota de San Luis, la jota puntana. No son las únicas versiones que había, sino que anteriormente, trabajando para la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, Tiziano Esaín, segundo tuvo el honor de que le tomaron un examen, según me dijo, hace una recopilación de una jota que no tiene nada que ver tampoco con la que bailamos nosotros. Acá se da otro problema también que es muy común en la mayoría de las danzas. Se estandarizó la música, entonces se nos dificulta salirnos de ciertos esquemas para bailar la danza. La recopilación que hizo Tiziano Esaín no se conoce en forma sonora. Tenemos la partitura, pero no tenemos la música ejecutada. Entonces, mal podemos bailar algo con otra música que tampoco corresponde a la jota tradicional. Las recopilaciones siguieron porque Santos Amores dice haber recopilado en Huerta Grande, en 1946, otra versión de la jota cordobesa, que es la que graba en 1980. Que si ustedes se ponen a escuchar atentamente, también tienen las diferencias con la de Manuel Marcos López. En 1949 se produce el Congreso, entonces ya todo lo que viene después entra dentro de la estandarización. Y ahí tenemos el problema con la versión de Marcos López, con la misma versión que recopiló
Isabel Ares, ¿no? Que en los libros es una cosa, es una versión, y la que se da después en forma oficial nombrándola a Isabel Ares no tiene nada que ver o es muy distinta a la versión que ella recopiló. Todos esos inconvenientes tropezamos a la hora de querer hacer una apuesta de algo auténticamente nuestro, como es la jota cordobesa. Entonces, acudimos a decir, ¿de dónde viene la jota cordobesa? Indudablemente que viene de la jota criolla, de la jota española. Dicen algunos autores, se bailó a principios de 1800, no hay registro. Consultado el profesor Gabriel Arango, que a su vez es el primer latinoamericano recibido de folclore en la universidad, creo que lo cursó en Aragón, folclore cursado en España. Actualmente, por este motivo del corte de los vuelos, se ha quedado allá en España después de haber rendido la última materia. Él me suministra todos los libros para leer que la jota no fue de arriba hacia abajo, porque no se bailó en los salones, sino que fue del pueblo al escenario. Y ese escenario duró hasta principios de 1800. En que se diseminó por Perú, por Chile, por México, al norte de Sudamérica, pero no entró a Buenos Aires. Entonces, mal se puede decir, no hay antecedentes de que se haya visto bailar acá. Tampoco hay antecedentes de que nadie haya enseñado, no hay nada. Los primeros antecedentes que tenemos de la jota bailada es cuando se vuelve a bailar después de 1860 en España, que comienza a subir al escenario a fines de la década de 1860 y que los espectáculos se comienzan a difundir. Ahí sí, en 1880 nosotros tenemos dos acontecimientos. La presentación que se dan en Buenos Aires de espectáculos que tienen jota, más el comienzo de grandes migraciones que duran hasta 1913. Esos migrantes traen consigo la jota, pero no es la misma jota española que conocemos ahora, tampoco. Entonces, ¿qué tenía esa jota del siglo pasado y que nos transmitió la nuestra? Tenía, atiendan bien, pasaditos con cambio de lugar, que se hacían en forma casi recta. Segundo, ahí va una explicación para lo que conversamos con vos. Contrapasaditos en forma casi recta y un paso que ellos le denominan pesado, no saltado. Paso pesado. Cuando le pedí a Gabriel Arango la explicación sobre el paso pesado, me hizo la referencia, él también es profesor de folclore. Entonces, ¿viste? Dice como nos enseñaron la jota, que la saltamos y ponemos el otro pie delante. Bueno, sí, haces ni saltar, dice, pones el pie al costado y pones el otro delante, en una forma pesada justamente, muy tierra. Esa forma de bailar es la que está registrada en algunos, en los escritos de Vigeno Saín y la de la misma Isabel Ares. Entonces, debemos suponer que esa es la esencia que le transmitió la jota española a la jota en Argentina. Porque no solamente se bailó en Córdoba, también se bailó en Buenos Aires, también se bailó en Santa Fe, en Santiago del Estero, hasta Tucumán, Catamarca y La Rioja. Que nosotros la hayamos puesto a una forma particular de bailar la jota cordobesa, porque se suponía que tenía dos partes, de la cual ya vamos a hablar, está correcto.
Entonces, tenemos una diferencia ya en el paso para denominar jota cordobesa o bailar una jota cordobesa, no saltarla, simplemente hacer el cambio de lateralidad en forma pesada. La otra consigna no es una media vuelta, es un cambio de posición pasando casi recto. Con los brazos levantados, con castañeta. ¿En qué condiciones se dio este intercambio entre una coreografía que viene de España y los nativos, la gente que vivimos acá, los que hemos nacido acá? Se da en las romerías. Y tuve la ocasión de encontrar que hay, lo he pasado, a ver si lo pueden poner en pantalla. Cada vez que hacían las romerías para festejar las fiestas patronales de las patronas de los lugares, sobre todo que traían sus fiestas de España, las hacían en la romería y emitían una medalla. Ese pueblo migrante español tomó la costumbre de imprimir medallas. Dentro de esas medallas encontré una grabada que dice la romería de Marcos Juárez, Córdoba. No puede ser, en Córdoba, España, no hay Marcos Juárez, así que es de acá. Romería de Huerta Grande, y una tercera que tiene, de un lado dice romería de 1903 y del otro lado tiene el escudo de la provincia de Córdoba. O sea, eso estaría dando testimonio que en nuestro suelo se realizaron las romerías que duraban aproximadamente 3 días en los cuales bailaban. Y como habíamos conversado al principio, bailaban jotas, no la jota. Si ese pueblo no se aburría bailando todo un día jotas, ¿por qué nosotros nos tenemos que aburrir siempre bailando la jota? La misma forma de jota. Nos tenemos que poner a buscar a ver cuáles eran las formas en que se bailaba la jota aquí también. Esa es la búsqueda que estamos emprendiendo, que estamos intentando incentivar a la gente para que hagamos juntos. ¿Cuáles eran las modalidades, aparte del paso ese que se lo transmitió a la jota cordobesa y que lo relevaron en ese periodo de la década de fines de los 40, principios de los 50, cuando se hicieron la mayor cantidad de relevamientos de jotas? También se hablaba de que las figuras del pasadito no eran únicas. También se hacían molinetes, donde una mujer expresa que claramente la primera en dar la mano derecha era ella, era la mujer. Entonces, para hacer el molinete, el hombre tenía que dar la mano izquierda. Nosotros nos dicen en la academia, no, primero el hombre con la mano derecha. No, señor. La misma gente que lo bailó, la misma gente que nos formó, que formó nuestro folclore, que lo hizo, ese que nosotros intentamos imitar hoy, nos dice que podía el hombre dar la mano derecha o la mano izquierda. De todas las recopilaciones, sacando un poco, que me quedó más o menos claro de la forma de bailar. Que la introducción, esa que hacemos media vuelta caminada, también podía ser que el varón zapateara en su lugar y la dama le coqueteara, hasta que arrancaran en la segunda estrofa con la vuelta entera. Y después dicen que podían hacer otra vuelta entera, otro cruce, digamos, hablemos claro, porque por ahí se me mezclan los términos por una cuestión académica, digamos.
pero son los cruces con cambio de posición, ¿sí? Y podían o no hacer giros y contragiros. Lo importante es esto, cómo lo bailaban, o parejas sueltas o de 4. Si lo bailaban parejas sueltas, podían optar por el paseadito tomado de las manos, por tomarse de las manos e ir girando por adentro de los brazos, los dos, una vez alternado cada uno, pasa la mujer, pasa el hombre, vuelve a pasar la mujer, pasa el hombre. Cuando llegan, después de los 8 compases, llegan al extremo de lo que sería su desarrollo de baile, cambian de mano y vuelven haciendo la misma figura. Esa es otra figura que está nombrada dentro de estos relevamientos. Otra figura más es el zapateo y otra figura más es el enlace, no para bailar el vals. ¿Qué otra danza española llegó enlazada con la inmigración esta? También llegó el antecesor del pasodoble. La modalidad que bailaban, que tomó el valse criollo que se bailaba con la jota cordobesa, es más parecido al piso-piso que se hace en el paso doble que el que hacemos en el vals criollo propiamente dicho. Otra de las figuras es cuando describen cuando están de cuartos. Estando de cuartos hacen molinetes para un lado, poniendo una mano al centro, que puede ser indistintamente de la derecha o la izquierda, con el cambio de sentido de giro. Cambio de mano, cambio de sentido de giro. Está mencionado, hay una mención a cadenas y hay menciones que hacen a una vuelta entera, simplemente. En ese espacio de vals hacen mención a la vuelta entera. También hacen mención, hay una mención hecha sobre un vals con cambio de pareja. Todas esas figuras, haciéndolo en la forma académica, nos las estamos perdiendo. Hay algo cierto también. Cuando nosotros queremos reproducir estas formas de bailar, nos encontramos con la limitación de la música. ¿Qué es lo que se aclara en las partituras, en varias de estas recopilaciones, sobre todo de Higiene Sari? Dice que la forma de tocar la jota eran dos. La jota larga y la jota corta. Y que eso dependía no de los bailarines, sino de la habilidad del músico. La habilidad para ir agregando estrofas que tenía el músico. Cuando el músico era poco hábil, cortaba y comenzaba una segunda parte. Entonces, más podemos hablar en este momento de que esta es la modalidad puntana y esta es la modalidad cordobesa, porque las dos se bailaron en esa zona y también fueron recopiladas acá en el departamento Santa María. Departamento Santa María, ubíquense Altagracia, hacia el sur, y desde ahí pasando el cerro, ya tenemos todo el valle de Tras la Sierra. Entonces, no es solamente una región, es un poquito más amplio que una región. No hay un relevamiento real de lo que sea la zona del llano. El único antecedente que puedo encontrar de la zona del llano es que el bisabuelo de esta persona que nombré, de este profesor de folclore y danzas españolas, Gabriel Arango, el bisabuelo fundó
una escuela de danzas españolas en 1893 en Rosario. Había enseñado a bailar la jota y él aprendió y después, posteriormente, enseñó danzas folclóricas argentinas. Saquen sus conclusiones. Si puede haber mezclado o no las dos cosas. Antecedentes escritos no encontré con respecto a la jota que se puede haber bailado, ni siquiera en Buenos Aires. ¿Qué tenemos? Una forma académica que fue una modificación de lo que presentó Manuel Marcos López. Recopilaciones varias que son coincidentes y que nos van dando partes de aspectos de jotas que eran distintas a lo que heredamos a partir de los escritos de López. Y formas de bailar que las tenemos que ir incorporando paulatinamente porque se han desarrollado en nuestro suelo y las estamos coartando o prohibiendo desde la parte académica. Toda la parte de información de datos precisos, con nombres de libros, con fechas, se las voy a bajar a través de mi página de Facebook, que se llama Folclore e Historia. Allí voy a poner, quienes quieran entrar, les voy a intentar hacer un buen resumen con las fechas, con los nombres y con los datos bien precisos. No les quiero crear más, no les quiero crear confusión ni tampoco nada, mucha pérdida de tiempo. Intento ser preciso, claro, y quiero que me hagan las preguntas que consideren pertinentes para evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Sí, Eduardito, ahí Silvia Servini va a hacer un llamado, una preguntita, pero antes Sí. quería aclararle un poco porque ella es que me va a ayudar a redondear este tema de lo que todos hablamos, que sería el academicismo. Quiero comentarte que hace unos 20 años fui a la Asociación Nacional de Profesores de Danzas en Buenos Aires, donde yo era el más joven de estos profesores y que ellos decían que habían tomado esa coreografía de Marcos López. ¿Qué sucede? El problema fue que lo hicieron de acuerdo a sus características, de acuerdo a su paisaje y de acuerdo a sus costumbres. Ellos no conocían la montaña, entonces hay un lenguaje corporal completamente diferente a aquellos inmigrantes que vinieron, sobre todo, como hablaron de las regiones de Aragón, para los que conocen España, ya Silvia D'Amico deberá conocer, que son paisajes de montaña. En las montañas están los animales, están las cabras. Es normal que se baile a los saltitos imitando a estos animales caprinos. Es normal que por eso esta jota, que como recién anteriormente dijo Eduardo, era de don Arnold Hot. Arnold Hot era un árabe que vivió en España, pero que se le ocurrió hacer esa famosa jota que fue tan difundida y cada una de las regiones la tomó para sí de acuerdo a sus modalidades. Nosotros tenemos una chacarera santiagueña pegadita a la chacarera nuestra que tenemos en Córdoba, que es totalmente diferente. El gato que bailamos en Córdoba es totalmente diferente al gato que está pegadito a La Rioja. Es decir, cada región le hace su impronta en base a sus características. Quiero decirte que en la zona de estas jotas se difundieron mucho en nuestros valles, sobre todo Calamuchita y Tras la Sierra, porque don Marcos López era de Villa Dolores de Tras la Sierra. Entonces, está bueno recordar esto, porque la he visto bailar a lo que hoy sería una señora de unos 150 años, en aquella oportunidad en el año 70-71, lo bailaba tal como dice Eduardo.
a los saltitos y nunca en líneas redondas, en formas como si fuese la pampa. Los paisajes serranos son muy estrechos, los caminos son senderos estrechos. Era costumbre dar estos saltitos, porque quien arrastra los pies en la sierra se tropieza con cualquier obstáculo, sea una piedra, sea un yuyo, sea un churqui. Así es que hay que andar a los saltitos. Era muy costumbre eso, muy agradable, y cada uno lo hacía de una manera diferente. Era una forma de que esta señora mayor, que en aquel momento tenía 93 años, lo bailaba con una gracia donde todo el mundo, después su hija, con su yerno de 75, hicieron otro tipo de jota, y después los nietos bailaron otro tipo de jota. Cada uno con la misma música hacían distintas coreografías y todas respondían a eso, y como decía Eduardo, podían estar bailando toda la noche porque nadie se aburría de hacer repeticiones. Entonces el problema de lo académico es que me tropecé cuando voy a hablar con estas profesoras, donde ellas insistían en querer dar vueltas redondas y yo les hablaba de que se hicieran a la idea que estaban bailando en una cancha de bocha, en senderos muy estrechos. Les costó muchísimo, y esto hace, en síntesis, de que la mayoría de los cordobeses bailemos una jota impuesta desde Buenos Aires. O sea, sería una jota porteña. Nosotros deberíamos recuperar lo que dice Eduardo de estos caminos serranos, de estos personajes y de este asentamiento poblacional español, sobre todo en Amboy, en el Valle de Calamuchita, donde está nada más el más grande de todos, que es Dalmacio Vélez Arfiel, autor del Código Civil, y que ellos hicieron esta jota a su manera, de una manera muy alegre. Cuando dice paseíto al campo, ¿a qué parte eso de que dice al público o al fondo del público? ¿En qué parte del campo tenemos público, frente o fondo? Lo único que tenemos en el campo son árboles. Así que tenemos que decir, o vamos para aquel lado o vamos para aquel otro según se disponga. La simbología o la morfología que tenemos cuando la mujer extiende la mano es una manera de encontrarse, de solidarizarse, de saludarse. Esa es una manera, no es una manera simplemente coreografiada, preestablecida, como lo dice algún manual o algún escrito. Es una forma espontánea de indicar cómo tenemos que seguir bailando esta jota. Por eso que esta versión que nos está dando Eduardo es completamente distinta a cualquiera de los manuales que hemos estado leyendo, porque justamente es la no coreografía la que tenemos que hacer, sino que es empezar a disfrutar de este baile y lograr, como él dice, en estas romerías de 2 o 3 días bailando, porque cada uno va a ir improvisando. Ahora yo le voy a decir a la profesora Servini, que quiere levantar la mano. Ayer o anteayer me dijo una frase muy dura pero muy cierta sobre estos términos. Te dejo la palabra, Silvia. Bueno, a mí me encanta porque, bueno, Eduardo, el indio, ya saben que yo siempre he sido muy cuestionada porque por no acatar ciegamente las reglas. Pero siempre está, esto que cuenta Pereira, de la viejita que bailaba en línea recta, yo creo que se los conté a ustedes la vez pasada, con don Saro Zapata, de acá de Villa Allende, que él salía en línea recta y hasta que no encontraba la pared no paraba, no había 8 compases. Él bailaba en el espacio que tenía. Esta es una cosa que yo la he tenido clara toda la vida. Nunca me he considerado una bailarina folclórica, simplemente he estudiado todo tipo de danza para poder bailar bien medio gato. Y cuando voy al campo, no voy a decirle a la gente cómo se baila, sino que voy a tratar de ver si yo puedo, desde mi actitud citadina, componer algo con ellos que son los dueños de esto. Yo, la verdad que, de acuerdo a lo que vos dices, Eduardo, que me encantó escuchar, gracias, Indio, por invitarme, llego a la conclusión de que se registran diferentes formas, pero como dijera nuestra querida
Silvia Quintero Elías de La Rioja, cuando andaba Fernando Justo recabando toda la forma de bailar el gato y decía la Silvia Quintero Elías, y tantos gatos como personas lo bailen. Entonces, es que es así. Sí. Lo dicen los antropólogos y ustedes lo saben. O sea, hay una base, hay un eje, hay una esencialidad que es lo que no muta, pero lo demás, y bueno, vos dijiste cosas que a mí primero esto te quería decir, que a mí me deja esta idea de que hay una tremenda libertad. Y yo te quería preguntar si conocen ustedes alguna forma de lograr que se deje de confundir tradicional con académico, que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. La otra cosa... Perdón. Yo tengo una idea pensando en cómo ha procedido esta gente. Cuando me refiero a esta gente, me refiero a un poder que viene desde 1930. Sí, señor. Y que se prolonga durante todo el gobierno militar, durante el gobierno de Perón, y que llegamos a cerrarlo con el Congreso Internacional de 1960. Sí, señor. Y todos sus integrantes. Sí, señor. Uno lee atentamente a don... hoy, mi cabeza. Estoy buscando el libro y no. Carlos Vega. Don Carlos Vega, este libro es de 1936 y tiene diferencias sustanciales con lo que escribió posterior cuando el Estado le empezó a pagar el sueldo. Totalmente. Totalmente. Tenemos que aprender a ver esas diferencias. ¿Y qué hicieron esta gente? Restringió por el lado de la música. Bueno, lo primero que hay que desatar es la música, para que podamos tener formas distintas. Te quiero contar algo. Yo pertenezco a la Academia Nacional. Su hijo me encanta. ¿Cómo? El trabajo que está haciendo su hijo me encanta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lamento que no te haya conocido él cuando hizo en Danzas Vivas sobre la Jota. La verdad que lamento porque me hubiera encantado que lo hubiera... Sí. Bueno, yo digo esto. Vos hablaste de algo para mí muy importante que me gustaría subrayarlo. Primero decirte que me parece que nosotros estamos siendo protagonistas de un momento muy, muy importante, porque todos los días yo recibo una llamada, le contaba al indio hasta de Lima ayer, donde todo el mundo está necesitando romper con esto. Sí. Y te voy a recomendar que leas a un joven alucinante que se llama Gonzalo Reartes, que es catamarqueño, que lee, que él escribe y descubre que en Catamarca, desde el año justamente 1930, antes de eso, las danzas en ningún lado dice que eran de pareja heterosexual. Él descubre que era... Mirá cómo damos, es impresionante ese tango joven. Está en el grupo. Estamos hablando del mismo tema con distintos lenguajes y distintas voces. Totalmente. Entonces, bueno, lo que quería yo decirte, que vos dijiste algo para mí muy importante cuando hablas del momento en el que se vaya. Vos dijiste puntualmente en qué condiciones se da el traspaso de la Jota. Y yo lo anoté porque a mí me parece fundamental que es algo que se han olvidado de decirnos. Yo celebro la Academia, la respeto y creo que en su momento cumplió una función. Pero deliberadamente o no, omitieron decirnos un montón de cosas. Decir que hay locos buscadores como nosotros que seguimos tratando de encontrar. Ya no es el momento, ya no le queda
a la gente que baila hoy. Y esto que vos dijiste de las condiciones tienen que ver, que es una cosa que han seguido parcelando y descuartizando el cuerpo social con el momento, con la ritualidad. Parece que decir ritualidad es hablar de brujas, no sé. Hay un hecho importante y que forma parte de la condición de una generación. Este libro está escrito por Wilkes y Guerrero Carpena, que forman parte de la generación del 80. Esa generación habla claramente de que cultura es lo de las clases altas. Totalmente, y eso quedó implantado y quedó así. Yo tengo primas que todavía piensan así. Sí. Primas hermanas. Sí. Bueno, entonces yo lo que te quería para que me quedara claro, que de acuerdo a lo que vos dices, a mí me queda muy claro que toda esta libertad que yo desde una necesidad corporal vengo sintiendo, está legitimada por un montón de bibliografía que pareciera que el señor Héctor Aricó no quiso leer nunca. Gracias. Y sí, a mí son unos desgraciados. En el simposio me pusieron en la misma mesa con Aricó, casi nos agarramos a piña. Y por otro lado, esto de entender la importancia de la música, fueron cosas que me hicieron, me encantó escuchar. El otro día casi me voy de la Academia Nacional del Folclore porque yo decía que en el Congreso de Danza tiene que haber músicos. Me sacaron corriendo. ¿Estamos hablando solamente de danza? La danza sin la música no existe. Pero totalmente, por eso lo respeto tanto a Ica Novo y me saco el sombrero, porque Ica ha hecho un laburo hermoso de música y danza, y yo aprendí mucho más de muchos músicos que de muchas academias de baile. Silvia, hablemos sobre historia, porque o sea, no al vicio, yo a mi espacio lo llamé folclore e historia. Sí. La historia dice que cuando llegan los espectáculos de folclore a Buenos Aires, llegan con los músicos al fondo y la danza delante. Por una necesidad de las radios, donde no se podía transmitir la danza, salvo que seamos Le Luthier y que transmitieron ballet por radio. Hicieron un sketch de transmitir ballet por radio, una genialidad. Fantástico. Fuera de eso, el que tenía que transmitirse es la música. A partir de ahí nos separan al músico de la danza. Y a partir de ahí, esto de conocimiento empírico, de padres a hijos, cambia totalmente de sentido, porque hay un medio de difusión. Revisamos los parámetros de folclore que hablábamos con Segundo. A partir de ahí se ponen los 8 compases y todo eso por los tiempos en que tenía que ser la grabación. Sí. Una última pregunta que te quería hacer, perdón, no quiero, pero me entusiasmo mucho y vuelvo a agradecer, me encanta escucharlo. No, gracias a vos. Vos hablaste de la Jota de España y hablaron muy bien con Segundo en el paisaje de las sierras cordobesas, Puntana y sur de La Rioja, norte de Córdoba. Hay regiones, bueno, eso ya lo sabemos. Pero yo me pregunto también, cuando se habla de reproducir, ¿qué pasa con los cuerpos sociales, ¿no? Con el cuerpo actual, con un cuerpo que está armado en otro paisaje y que tiene todo el derecho a querer bailar la jota? Esa es una pregunta. Yo creo que tenemos que replantearnos todo desde el vamos y decir, señores, el gato tiene estos parámetros generales para poder llamarlo gato. Perfecto, pero si vos diste una vuelta más y diste un giro más, o se te ocurrió hacer el giro en 2 compases, sigue siendo, y lo bailaste con esas condiciones marco general, sigue siendo gato. Totalmente. Y
Era otra pregunta que te quería hacer y ya se me fue. Bueno, te quiero invitar a que nos den una charla a los de Enredanza, por favor. Por favor, me va a encantar. Silvia, hola. Bueno, gracias. Silvia, Eduardo. ¿Me escuchan, Gracias. Silvia, Eduardo? Sí. Bueno, para acotar un poquito, está bueno lo de Sí. ustedes dos y la participación, siempre es bueno que mi gente, mis contactos escuchen otras campanas. No debe ser nunca la danza ni el folclore una forma omnímoda, es decir, un solo modo. Me alegro que ustedes compartan algunas ideas y esto no lo hemos puesto nunca juntos a tomar mate, sin embargo, estamos hablando prácticamente el mismo idioma. Quiero recordarle que Silvia debe conocer muy bien la zona de Capilla del Monte. Allí me llevaron dos gauchos, Sergio Pautasi y Fabián Molina, a verlo bailar a un señor. Es conocido este señor porque justamente un gran músico que tenemos, que es don Carlos Di Fulvio, le hizo un tema. Se llamaba Pichón Batista y Susana su señora. Ellos los vi bailar de a caballo una chacarera. Algo que nunca se ha visto, yo no he visto todavía bailar una chacarera en ese campo de a caballo, muy entretenida y muy divertida, con zarandeos y zapateos desde a caballo. Hay que entender, como dice que el que toca nunca baila, que la persona que anda mucho a caballo no necesariamente va a ser un buen bailarín. Sin embargo, ellos se bajaron y bailaron una jota cordobesa que en mis épocas yo no la había visto todavía, con una improvisación, con una alegría, verlo bailar a esta gente en Capilla del Monte, muy entretenida, así que tengo que mencionarla porque es otra versión distinta a la versión que vi en el Valle de Calamuchita. Es decir, que hay un montón de formas de bailar esta jota, pero fundamentalmente alegre, divertida, y realmente esta persona de a caballo daba esa sensación cuando bailaba con su señora Susana. Es interesante este detalle porque en muy pocas oportunidades se puede llegar a ver. Después lo hizo la hija de Silvia Cervini con su padre bailar una samba en el día de su casamiento, él de a caballo y ella de a pie, pero los dos de a caballo es muy difícil verlos bailar, sobre todo mostrando la ductilidad de este caballo criollo. Si esta gente gran parte de su tiempo está de a caballo, es muy lógico que cuando baje del caballo se camine o se mueva como si fuese de a caballo. Yo quisiera que ustedes observen cuando se bajan los domadores en Jesús María del caballo, a ver si van a caminar con cu de pie, pasé de gallé, gran panman. Es imposible, imposible. Caminan de otra manera y su posición corporal, Eduardo, que decías también, es totalmente distinta. Vamos a ir haciendo un cierre porque queda una segunda parte, pero si a otras personas desean hacer una pregunta, yo les agradezco mucho a ustedes y sobre todo estas propuestas nuevas, es darle a la gente una apertura, no un cierre, sino una forma de que hay otras campanas, que hay otras músicas. El tema de las medallas que hablaste, del tema de las romerías, el tema de que en Catamarca cómo se bailaba, Cervini, me pareció sumamente importante para todos los que están aquí presentes. Así que bueno, Eduardo, Silvia, si quieren ir cerrando, sí, allí están las medallas. Sí, que ahí dice todo, lo está expresando claramente. Y no hace falta que hablemos, si les hace falta, del tema de vestimenta. Estamos hablando siempre de piso de tierra, estamos hablando de distintas formas y que las personas que la interpretan son personas que han trabajado la mayoría de sus haceres con las manos, con el cuerpo. Se siembra, se ara, se cosecha, se amasa, se ordeña, todo con las manos. O sea que las posturas corporales se deben también adecuar a esas posturas y no a otras que son más bien de otros lugares que tienen otro significado. Estuviste muy bien, Eduardo, en decir... Con respecto a eso, déjame hacer un cierre. Una anécdota que segundo ya se le he contado muchas veces. Bailando con el grupo de la Jaramillo Cornet, nos fuimos a
Eh, sí. No, Este, no va a dar nos cuenta la fuimos a edad. bailar. Sí. Bueno, también estuve bailando danzas internacionales con Caramillo Cornet. Este, eh, antes de Maranto, no fui infiel. Así, nos fuimos a bailar al Chaco, a las Breñas. Festival que se hacía ahí, el primer festival de las Breñas. Ahí conocí un profesor que era de charata. Le pregunté, ¿cómo bailan acá el chamamé? Y me dijo algo tan simple que me quedó grabado para toda mi vida. Me dice, acá hay algodón. Acá uno se agacha para recoger el algodón, agarra el capullo, lo acaricia suavemente y saca la mejor parte de la planta y la guarda en el bolso. Dice, y cada persona baila como vive. Entonces, acá bailamos acariciando a la compañera y sacando la cola para agachar. Punto. Claro, perfecto. Muy bien, Silvia, cerrá con alguna cosita sobre J y pasamos a cuarteto. No quiero más sobre J, simplemente lo que dijo él, Eduardo, recién, es un consejo. Hay un grupo que lo pueden encontrar en YouTube, supongo, se llaman Chechelos, y porque me acordé de lo que dijo el chamamé, que Teresa Parodi dijo exactamente lo mismo en la presentación del chamamé para Chechelos. Chechelos es un dúo de chelos que han hecho danzas con historia. Han hecho el chamamé, la chacarera, el guairamullo, la arunguita y ahora el gato, el pintao. En cada uno de estas 5, alguna persona de la música o de la danza hace una pequeña introducción. En el pintao hace la introducción Elvirita Aguirre Barrena, la mujer de Vitillo, y en el guairamullo la hice yo, en la arunguita la hizo el negro Valdivia, y en el chamamé la hace Teresa Parodi y dice eso, el chamamé se baila como uno lo siente, que es lo mismo que Beatriz Durante dijo en el Congreso de Danza en La Rioja, y lo escuchamos, pero me parece que hay un miedo de salirse del lugar seguro. Entonces hay que romper ese miedo y bailar. Gracias, Indio, gracias. Eduardo, un gusto. Después nos conectamos porque te quiero invitar a una charla con Enredanzas. Ahí todos los datos los tiene segundo, así que. Dale. Sí, el domingo tengo que ir a una reunión muy importante con él, así que. Sí, al mediodía sobre todo. Bueno. No digan nada que no pueden. Siempre les digo a mi gente que cuando tienen que ir a ver o quieren ver algo de danza o aprender danza, lo que pueden hacer es ir a ver otros lugares que no sea el escenario, porque en el escenario ya está el producto elaborado y hacen una forma simplemente más bien para agradar a un público, cuando, como decían ustedes del chamamé, habiendo 6 provincias del litoral, habiendo características distintas, porque Chaco es algodonero, Corrientes era tabacalera, Misiones es yerbatera, Entre Ríos es capital de la miel y de la fruta, del frutihortícola, es la capital del citrus, Santa Fe tiene sus otras características, o sea que no se puede tener una misma posición y hasta un mismo vestuario para bailar un chamamé. Allá nos llama Adriana, ¿querés hacer seña? No te escucho. Está sin micrófono. Ahora voy. Estoy haciendo seña a un integrante de mi familia, nada más. ¿Pero me escuchan ustedes ahora? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, si quieren hacer alguna preguntita más para Eduardo o para Silvia sobre J, la vamos a seguir dando porque lo vamos a seguir invitando a Eduardo.
pero como él dijo, no quiere saturar con tantos datos, pero sí con distintas formas, para que vean que la provincia de Córdoba y las otras provincias que se adjudican esta gana de bailar la jota, tiene distintas formas y distintas maneras. Lo importante es pasarla bien, es disfrutar, es, es un encuentro familiar, porque el folclore es familia, en donde decía Silvia que es totalmente heterogéneo, porque se ha visto y se ve en Santiago bailar grandes con chicos, ancianos con niños, de todas las edades, porque el objetivo era ese, de pasarla bien y con lo que esté a mano se ha bailado. Es así. Pereira, ¿puedo decir algo? Sí. Es una invitación para todos, todes. Nosotros con la Agencia Córdoba Cultura estábamos ya preparándolo desde el año pasado, que lo queríamos hacer con el Ballet Folclórico Nacional y no cuajó. Para el Día del Bailarín Folclórico queremos hacer al revés, o sea, en vez de que salga la gente que ya sabe bailar a mostrar cómo se baila, queremos convidar a la gente de las academias que salga a bailar, pero que se prenda a cómo baila la gente común, el almacenero, el señor de la panadería, el abuelito, el niño. Y si se puede, vamos a hacerlo, entonces quiero invitarlos para que se sumen y vayan convidando a gente que no haya estudiado, pero que a lo mejor haya visto bailar, y hacer diferentes comunidades en una plaza o en una institución o en el patio de donde den clase para el Día del Bailarín Folclórico, que es para septiembre, octubre, para cuando, creo que para el cumpleaños Chúcaro, cuando murió Chúcaro, para esa fecha. Así que si se puede andar en la calle, los quiero convidar para que se sumen. Bueno, estamos ahora el 22 invitados. De agosto hacemos el ya conocido Día del Folclore con el Emiliano, así que también los vamos a invitar. También el 25 de agosto es una fecha muy importante también en el calendario. Les digo pone más viejo él. Es el 44, 44, 44. No se olviden de ese número. Ya saben, 25 de agosto. Bueno. Silvia, quiero preguntarte el nombre del catamarqueño joven que dijiste que tendríamos que leer. Gonzalo Rearte. Yo le voy a pasar, el indio tiene un articulito sobre la samba que escribió él, ¿te acordás, indio, que te lo pasamos? Pero tiene un libro que trata sobre una investigación de las danzas calchaquíes. Él es de Belén, provincia de Catamarca. Y bueno, hemos hecho viajes a lomo de mula juntos. Es un amoroso. Muchas gracias. Gonzalo Reartes. Ya le voy a pasar el libro a Pereira para que se los comparta. Gracias. Bueno, Londres. Claro. Esta es las influencias, porque la vez pasada estuvimos hablando sobre las influencias del mundo andino, que es una cosmovisión muy interesante, que es necesario repasarla, recrearla y volverla a estudiar. Los estudios de antropología, de arqueología, todos los días se van renovando. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos todavía bailando algunas danzas que están escritas en Olivetti o en la Remington? Están en blanco y negro todavía esas danzas porque tienen 60 años. Hay una cuestión, que hay un libro muy interesante que no habla tanto de folclore, pero se llama Colonialismo y colonizado. Una forma que dijo Eduardo Martínez del año 1930 es justamente eso, la imposición para obedecer y no pensar, acatar órdenes y no plantear la creatividad, porque la creatividad a veces no les conviene a algunos. Ser creativo, y el bailarín está permanentemente improvisando. Cuando alguna vez decía que si bien es cierto no ensayábamos con Silvia una samba, es casualmente por eso, para buscar la improvisación y la creatividad
después de tantos años de academicismo que hemos tenido nosotros, y que les invito a ustedes a que no solo hagan una ruptura, sino que hagan una forma personal y particular de cada uno de ustedes de poder interpretar cada una de las danzas. Acuérdense que en el salón jamás los he puesto alineados, jamás los he puesto... Pereira, Sí. perdón, pero que también hay muchos libros de expresión corporal que pueden darle elementos para la improvisación y para la creatividad. Si uno hace el proceso de adaptación, no digo de otras técnicas, pero sí de expresión corporal, más precisamente de Patricia Stokoe, donde te da un montón de elementos para la creatividad. Eso quería aportar. Bueno, algo así. ¿Quieren? Si no hay otra pregunta, podemos pasar al segundo tema antes que se nos cierre el capítulo. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo, Adrián? No, porque se me pasa la novela. Yo dentro de un rato tengo que... No hay problema con el horario, ya le bueno. dije yo que no hay problema. Está bien. Uno cree que lo dice en broma, pero es en serio lo de la novela, ¿eh? No cabe ninguna duda. Sí. Lo que vamos a hablar ahora es de otra influencia muy española en este territorio cordobés y que tiene que ver inclusive con la llegada del ferrocarril que viene desde Rosario, por supuesto pasando por Buenos Aires y llega hasta 1880, justamente coincide con la fecha que estamos hablando ahora, hasta 1912 o 1918, para llegar después de Trocha Media hasta las sierras de Córdoba, hasta Cruz del Eje. Este trayecto dan asentamientos poblacionales de lo que fueron de a poco adaptándose estos inmigrantes que no eran los inmigrantes que había deseado Sarmiento, que querían que fueran anglosajones, intelectuales, para darle la cultura que él deseaba a este territorio. Eran simplemente lo que en la zona de Córdoba, en lo que sería la Pampa Gringa. Esta Pampa Gringa es la que mi amiga María Teresa Andrueto comentaba sobre qué tipos de bailes se realizaban. Obviamente, estos bailes eran los más conocidos, que era el vals y el paso doble. El vals atraviesa, como ya vimos, ustedes no estuvieron, pero en el litoral hablé sobre la historia del vals hace unos días, y atraviesa desde toda América, desde México para acá, esa música traída por supuesto de Europa, y que ya di esa charla, por eso no la voy a repetir, pero que, y el paso doble. Fíjense que atraviesa tanto del mismo modo que hablando de un fandango, que casi todos los bailes de América también le atribuyen esa paternidad a esta danza, que es una de las tantas danzas españolas. Entonces, el vals y el paso doble nos ha atravesado con características propias a cada uno de los países, y por supuesto Córdoba no está ajena a este famoso camino al Alto Perú, a este trayecto que va atravesando todo este recorrido que se hizo anterior a la época de la independencia americana, ¿no es cierto? Anterior al camino de las mulas, que le llamaron. Este trayecto nos da después estos asentamientos poblacionales, y así llegamos a esta música que justamente un matrimonio con dos músicos más lograron hacer. Se llamaba ella doña Leonor Manzano y él Eduardo Gelfo, y había dos músicos más, y por eso se llamó el famoso cuarteto de la Leo, que terminó siendo el cuarteto Leo. Es decir, un piano, un instrumento de cuerdas, un bandoneón y otro instrumento más, y eran cuatro quizás por razones de viaje, por razones de economía, por razones de distancia. ¿A dónde iban? A los lugares campesinos, a los lugares rurales, allí donde esta gente de tanto trabajar de lunes a lunes, tenía un poco de alegría y de estímulo cuando llegaban estos músicos y se cargaban esos instrumentos arriba de una carreta que se llama una chata, cuando no tiene las compuertas, y allí arriba se tocaba hasta que, ya saben ustedes que esos lugares tienen poca iluminación hasta las 7, 8, 9 de la noche,
y después se corta la luz en todo el pueblo. Pueblos muy pequeños, muy chicos, pero que si realmente cuando ellos decían que venía la Leo, venían todos de todos los lugares con sus carretas a disfrutar de esta música y de estos cuartetos. Así que la música que nosotros hoy llamamos cuarteto se difiere de aquella porque era solamente de vals y paso doble. Los primeros músicos, las primeras letras eran de Don Augusto Flores, música que después más tarde las interpretó Carlito Roland y de muy muy joven, a los 16 años, la Mona Jiménez. Quiero decir este detalle porque es muy, muy significativo cómo todo el mundo lo bailaba con una postura corporal totalmente distinta a la que hoy conocemos por cuarteto. Quizás a este ritmo deberíamos cambiarle el nombre o al otro, pero son dos cosas que ni siquiera serían ni modificaciones ni adaptaciones, son características diametralmente opuestas. ¿A qué se debe ese cambio de actitud, ese cambio de característica? Bueno, un poco a la historia. En esta pampa gringa, todo el mundo, como les dije, cosechaba y trabajaba con sus propias manos, con su propio cuerpo, hasta que llegó la máquina, hasta que llegó la industrialización. La máquina, hay máquinas que hoy reemplazan, pueden hacer 100 hectáreas en un día, como una máquina, un John Deere, un tractor de 8 ruedas. Entonces, toda esa mano de obra del campesinado tuvo que irse a la ciudad. Al llegar a la ciudad se produce ese gran movimiento migratorio en donde de pronto están a la mitad, se llama urbanos marginales porque hacen lo que sería el cinturón de la ciudad de Córdoba, donde se asientan y están de un lado el campo y del otro lado de la ciudad y ellos están al medio, como la feta del sándwich. Se llama esa zona casualmente urbana marginal. Y aquellos trabajos, aquellos movimientos que hacían con esa música de vals y paso doble se fueron desplazando a llegar a la música que hace unos 40 o 50 años atrás la hemos conocido. Esta versión tuvimos la suerte, los que en el año 1987 yo les pasé un videíto en donde el ballet Amaranto, que era ballet oficial, estaba doña Servini y Damín bailando, muy jovencitos todos, hacíamos el homenaje al cuarteto Leo que cumplía sus 40 años de trayectoria. En el año 87 ya cumplía 40 años de trayectoria y estaban vivos, tuvimos la suerte de que subieran al escenario doña Leonor Manzano y Eduardo Gelfo. Y por supuesto su hijo, recientemente fallecido hace unos días, Eduardito Gelfo. Ellos nos pasaron esa música y allí nosotros le pusimos por primera vez en la historia del Festival de Cosquín el homenaje al cuarteto Leo. Pero lo pusimos con la música que la gente y las coreografías que la gente no se imaginaba, porque claro, ya había pasado tanto tiempo que creíamos que el movimiento de cuarteto era otro. Ahora tengo que pasar a explicar por qué se produce este cambio según las investigaciones. Recién en la Jota Cordobesa y cuando hablaron de chamamé, el cuerpo es el que avisa de acuerdo a las actividades que tenemos de lunes a viernes, de lunes a sábado, y que no podemos en 5 minutos modificarla. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando llegan a la ciudad, se transforma en las grandes fábricas que Córdoba tiene, que nace en el año 1928 con la fábrica militar de aviones. Estamos hablando de casi 10.000 trabajadores. Allá por los años 50-55 se produce un gran movimiento industrial en Córdoba con las fábricas Fiat, con las fábricas Renault y a su vez una gran industrias más pequeñas subsidiarias de la industria madre, es decir, las autopartistas. Yo quisiera, si alguna duda tienen, los términos, porque vamos a hablar un poco de la metalurgia, más que de la danza y del escenario. Otra de las actividades importantes que se hizo en Córdoba eran las curtiembres de barrio San Vicente.
¿Y qué tiene que ver esto con el cuarteto? Todo, absolutamente todo. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de visitar y de estar en esas fábricas de curtiembres que están cerca del río Suquía o río Primero, como quieran llamarle, y que acá se produce una situación muy interesante. Las condiciones edilicias de iluminación y ventilación no eran las apropiadas para ese tipo de trabajo. En aquella oportunidad no había ordenanzas municipales que regían el sistema de iluminación y ventilación. Es decir, que cuando tocaba lo que sería el descanso, como quien dice, el recreo en las escuelas, se iban todos a la calle a tomar aire puro, aire fresco con sus sándwiches. Nunca me olvido de que de un lado estaba una curtiembre y a lo mejor al frente estaba una mecánica. En algunos había más mujeres, en otros había más varones. Se sentaban en el cordón de la vereda con sus mamelucos, sus calzados, sus borceguíes, sus delantales, y ahí comían y participaban y estaban tomando aire y descansando 20 o 30 minutos que duraba el horario de descanso. Allí se interrelacionaban hombres y mujeres y podían hablar y conversar los de una vereda a la otra vereda. Posteriormente, en las fábricas, fábrica militar de aviones, todos estos datos que les doy es porque me ha tocado compartirlas. Yo he trabajado en esas fábricas, las he visto y he podido ver ese movimiento. Acá viene la diferencia con ese vals y el paso doble. El vals y el paso doble tiene una cuestión romántica absolutamente, de giros y de vueltas, que no quiero repetir lo que ya habíamos hablado, pero cómo nace el vals y cómo nace con estos giros que hace la ruptura de romántica, por eso le llamo una danza romántica revolucionaria, porque en toda América se baila el vals y justamente también luego de los éxitos, de los triunfos en las batallas y en las luchas por la independencia se baila ese vals. Cuando llega a Córdoba este grupo musical, gente deja de trabajar en el campo, en la tierra, con la cosecha y con la siembra y se transforma en trabajos absolutamente mecánicos. Los trabajos mecánicos no son redondos. Cuando usted ve un martillo neumático, una fresadora, un torno, cualquiera de esos movimientos de la fábrica no tienen nada que ver con esos movimientos que ese hombre antes hacía en el campo. Se cambió, se modificó. Esta persona entonces está horas trabajando con el martillo neumático solamente haciendo a veces tuercas, a veces haciendo arandelas. Hace recordar a la película de Charlie Chaplin de 1908 de Tiempos Modernos. Es exactamente igual lo que sucedía en estas fábricas, donde tampoco había ni mucha iluminación ni mucha ventilación, quizás para que no se distraiga el operario y trabajara concentradamente en este artículo, en este trabajo. Estaba la soldadora. Mi padre trabajó en la soldadora, mis hermanos pestañando puertas, yo estaba en la parte de arriba de estudios y proyectos en la fábrica militar de aviones, y después había otro hangar que era el armado del vehículo que tenía que hacerse simultáneamente, y los movimientos son totalmente articulados como si fuesen de un robot, a tal punto que hoy las fábricas, al robotizarse, hacen el mismo movimiento que hacía el hombre cuando los fabricaba, para armar y desarmar las piezas. Entonces, fíjense este detalle para la gente que hace danza. La posición de los brazos son movimientos paralelos, ya deja de ser redondo. La posición está porque va pechando lo mejor el carrito donde están todas las piezas mecánicas a un costado. A su vez los pies van como arrastrados porque no hace falta levantar los pies porque ya no estamos en la montaña sino que estamos en el pavimento. Y el otro detalle, la cabeza. Ya no hay una mirada romántica entre uno y otro porque estamos mirando hacia un costado. Quizás o viendo a otro compañero trabajar o saben qué, viendo al bendito y maldito reloj,
porque ese reloj es el que marca el tiempo de trabajo, cuánto nos falta, o si llegué tarde o si llegué temprano. Esa cabeza está clavada permanentemente. Entonces, cuando ustedes ven bailar, como veían antes, porque después hubo otro movimiento de cuarteto, cuando empiezan a ver ese movimiento, ven que la cabeza no está dirigida hacia ella, sino que están, en este caso, mirando a los músicos, mirando el escenario, pero la cabeza está a un costado. Esa es la actitud del operario, que está siempre mirando el reloj porque es el que le va a marcar el tiempo para el descanso o el tiempo de fin de jornada. Es importante los movimientos como son zigzagueantes y laterales, no son redondos, ya no hay romance, se perdió. Posteriormente llegaron la inclusión, como tuvo éxito esta música, de ritmos y cantantes y letras y músicas centroamericanas, y caso de cumbias, caso de rumbas, y salsas, hizo que se cambiara la actitud de ese movimiento de brazos que hoy vemos bailar, que a veces son inconexos porque no tienen mucho significado ni mucho simbolismo, pero está muy claro ese movimiento del campo a la ciudad, ese movimiento migratorio, ese exilio, es un verdadero exilio que, como lo dice León Gieco, desahuciado está el que tiene que marcharse para vivir una cultura diferente. Este hombre campesino de las alpargatas y las bombachas tuvo que ponerse unos borceguíes de 2,5 kilos más o menos que pesa, con punta de acero, con delantales de cuero, con guantes de cuero. Ni hablar el trabajo que se hace en la fundición. En la fábrica, si hay fundición, hay que fundir a 2200 grados los bloques de los motores de los rastrojeros. Entonces, allí sí se acabó todo tipo de movimiento y es una cosa rígida. Pero eso a veces lo hacen 8, 10 o 12 horas por día, hasta el sábado inclusive. O sea que cuando llegan al sábado a la noche, ese movimiento de cuarteto no es nada más que una dramatización de un mecanismo de expulsión que tiene el cuerpo de la actividad que ha desarrollado durante todo el día. Casi que no debería llamarse la palabra baile, que tiene otra forma y otro concepto. Esa es una dramatización del cuerpo como un mecanismo de expulsión para poder canalizar eso. Si el sábado a la noche no se va a un baile de cuarteto, el lunes probablemente nadie quiera ir a trabajar, o que lleguen tarde o de mal humor, porque no han podido canalizar y dramatizar esa acción. Posteriormente vendrán otros ritmos que le agregan al cuarteto y le han adosado letras que la han pasado a la música esa. Pero fundamentalmente quiero recordar este tema. Aquellos de Leonor Manzano no tienen nada que ver con esto. Aquellos conceptos, aquellos fines para los cuales fueron asignados esos bailes y esos movimientos, se desdibujaron completamente. Se cambió ese caballo y ese sulky por la moto Puma, por el auto Intitec, por el rastrojero. Se mecanizó. Ese personaje dejó de ser el que era antes. Dejó de vivir en aquel rancho para trasladarse a viviendas muy precarias, muy sencillas, porque claro, es en la zona periurbana donde el poder adquisitivo todavía estaba muy lejos de lograrse, hasta lo que se formó después de 1950, lo que hoy se conoce como la clase media, la clase trabajadora, donde posiblemente, como nos ha pasado a todos nosotros, pudimos tener la oportunidad de acceder a los claustros universitarios. Ese es el cambio que se produce y por lo tanto la danza no puede estar a contrapelo de ese proceso histórico. Esos operarios pudieron tener una pequeña acumulación de ahorro para poder enviar a sus hijos a la universidad, que obviamente era la universidad gratuita, y eso nos pasó a todos. Era costumbre en mi casa ver en la soga del patio, de un lado los mamelucos y de otro lado los guardapolvos, y los de mi madre porque era maestra. Así es que obreros y estudiantes estaban juntos en esta milonga. Entonces, ¿qué ropa vamos a hablar? ¿Qué coreografía vamos a hablar? ¿Qué música? Vamos a poner simplemente
un mecanismo, como repito, de la dramatización de estos trabajos que son alienantes porque son repetitivos, se hacen durante años el mismo trabajo, no hay una alteración, es siempre muy monótono. Por eso, inclusive los días viernes son los días donde hay mayor accidentes de trabajo, porque ya la gente está cansada de lunes a viernes de hacer exactamente lo mismo. Entonces, volviendo a este tema de cuarteto, tuvo tanto éxito que de pronto, como lo habrá dicho algunos, la cultura del zigzag de Carlos Vega, para vos, Eduardo, que estabas mostrando el libro de Carlos Vega, en la cultura del zigzag aparece que de esta zona urbano marginal, por eso las letras que ustedes habrán escuchado de El Marginal, las letras de esta mujer donde ya deja de ser aquella hacendosa tarea que hace, sino que se transforma en otro tipo de mujer, en otro tipo de trabajo, hace que se sienta el niño abandonado, porque esa mujer trabaja hasta 8 horas fuera de su casa y queda como aislado, abandonado, ha dejado la banda y ese niño se ha criado solo, ha estado marginado. Ya vienen otros personajes un poco más contemporáneos. Yo quiero nombrar a dos personas muy importantes sobre la historia del cuarteto que han estudiado y, como les dije recién, a nivel universitario. Uno es Teodoro Hepp, que habla sobre la soledad de los cuartetos, si querés escribirlo, Alcira. Y después otro, que es de Gustavo Blas, que es el antropólogo, que tuve la oportunidad cuando hice mi carrera de antropología. Gustavo Blasquez habló su tesis doctoral sobre el cuarteto. Justamente explicaba él, sin ser bailarín, sin hablar de la danza, de qué se trataba esta situación del personaje que interviene en el cuarteto. De algunos términos que están nombrados en el libro, como por ejemplo, ¿quién es la humienta? ¿Quién es el carteludo? ¿De qué se trata cuando decimos me cortó el rostro? ¿Conocen algo de ustedes? ¿Quién es la humienta? Bueno, que se le subieron los humos. Dice que a veces había una diferencia entre aquella que tenía un pequeño kiosco y podía comprar una cartuchera un poquito más cara que las otras, porque a lo mejor venía un poquito más floreada con uno, ya no era como que pertenecía al barrio, y a su vez tenía la posibilidad de que venga algún novio de afuera y le sacara a la novia. A esa, que era un poquito más linda, le cortaban el rostro literalmente con una trincheta para hacerla un poco más fea como a todas las demás, tenía que ser igualada. Entonces me cortaron el rostro. Después está el carteludo, aquel que tenía alguna posibilidad económica o de alguien que tenía una ropa con alguna etiqueta que venía de afuera, con alguna cosa un poquito más rara, que no fuera el vaquero, las zapatillas flecha o las Skippy que hemos usado. ¿Se dan cuenta de dónde venía ese carteludo? ¿De qué te haces? ¿De qué lavás? Había que pertenecer a ese grupo. Hoy en día Gustavo Blas, que esta tesis fue hace unos 15 años o 20 creo, hablaba de que de esta heterogeneidad que recién decía Silvia, estaban perfectamente separados los grupos de jóvenes solteros, de mujeres solteras, de parejas que se van cerrando dentro del círculo del baile hasta llegar al medio para ya no tener movimiento, porque en definitiva lo que menos le importa es mostrar si son bailarines o no bailarines, porque el objetivo es otro. Y después está la gente de otras áreas que ahora están aceptadas, la gente gay, los trans, los homos, las lesbianas, todos también están agrupados perfectamente señalizados con sus atuendos, con sus tatuajes, con sus cortes de pelo, con sus miradas, con sus actitudes. O sea que dentro de toda esa estructura de un baile de cuartetos actual hay distintos personajes perfectamente diferenciables, perfectamente observables. Esto es un poco lo que sucede con el cuarteto, que difiere mucho de esta jota cordobesa, de este baile popular a cielo abierto que hemos estado haciendo, y en el campo o en la campiña con piso de tierra. Entonces, es necesario que los cordobeses sepamos
de qué se trata el cuarteto y que por qué el acceso a las clases altas, porque ha tenido un éxito tremendo para que todo el mundo, hasta en Buenos Aires, lo deforman, digamos, lo transforman o lo desfiguran. No vamos a dar nombres porque no hace falta, pero quiero contarles que estuve presente en lo que sería el galpón, que sería en el comando del tercer cuerpo de ejército, porque mi amigo se asimiló a la carrera militar como arquitecto, así que el casamiento se hizo todo de rigurosamente casaca blanca en el galpón, donde eran todos oficiales militares. Se bailó las danzas más bien europeizadas, como valses, el Danubio Azul, por supuesto que no podía faltar, pero después de las 3 de la mañana, ¿qué pasó? A las 3 de la mañana se corrió la corbata para un costado, la chaqueta quedó en la silla, se arremangaron un poco y empezó a bailar. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién? Y ahí empezó la otra parte del baile y del disfrute que duró hasta prácticamente la madrugada. Es decir, esta música nos atraviesa transversalmente a todas las clases sociales. Cada uno tiene su lugar para ir y cada uno quiere separarse del otro, pero en definitiva la música los une a todos. Todos han bailado en algún momento determinado, en alguna fiesta determinada, casamiento, cumpleaños o bautismo, esta música que es la música y el baile del cuarteto. Ese cuarteto cordobés sí tiene una identidad cordobesa, no es propio, no es autóctono, viene de todos lados, pero sí tiene un sello y una impronta cordobesa. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta al respecto, lo pueden hacer, pero estoy muy conforme con que poderles explicar que desde el año 87 a la fecha se modificó bastante, se cambió y no importa si es para bien o si es para mal, lo importante es que la gente tiene ese sábado a la noche una manera, una alternativa de poder disfrutar y poder canalizar toda esa energía, porque los músculos y el cuerpo quedan totalmente tensos después de trabajar 8 o 10 horas. Es imposible que después esa persona quiera trabajar de dibujante o de relojero o de artista o de pintor, porque sus brazos y sus manos están completamente ya endurecidas por tanto ejercicio. Por lo tanto, el baile y el desplazamiento no va a ser nunca ni redondo, ni dulce, ni elegante, ni romántico. Y a ellos tampoco les interesa eso. Y es lo que decía Silvia, no me interesa que sean bailarines, sino que bailen lo que quieran bailar, porque el objetivo era pasar un momento ameno. Ameno, que no se tomaran toda la cerveza y todo el vino, iban a quedar mucho mejor. Silvia, hacete una preguntita que te veo con la mano al pie. No, escuchando esto, cuando uno lo escucha, estar de oyente está buenísimo. Me viene muy claro el cambio. Primero que se forma otra colectividad, ¿no? La comunidad es otra. Segundo, es que del trabajo con la maravilla de lo que cada uno hacía a su modo, pasa a esta industrialización, mecanización y una igualación, una que justifica, que me parece que ahí está lo que a veces nos cuesta tener en cuenta, que es la funcionalidad del hecho folclórico, ¿no? Como la funcionalización del baile, como los cuerpos sociales empiezan a tener un protagonismo. Lo de la expresión también, cómo cambia la forma de generar los vínculos, eso me llamó la atención mucho. Y esto de estar en el medio, ¿no? De estar en el cinturón, que estás como con una pata en el campo y una pata queriendo ser, y acá está mi tercera observación, que es como
como una nueva esclavitud, si lo ponemos a mirar de alguna manera, ¿no? Porque vuelve a tener esta cosa de que no tiene la libertad que tenés en el campo, de levantarte cuando cantan los pájaros, de acostarte cuando salen las estrellas. Digo, ¿cómo se justifica y cómo estas nuevas comunidades que están tan ignoradas por los estudiosos del folclore? Es como que todas estas nuevas... Y la pregunta que te quería hacer era que también, que vos la dijiste casi al final, la migración con otros países de Latinoamérica, cómo influye también en la construcción de estos ritmos, ¿no? Sí. Acá el amigo quiere hacer una pregunta. De Barbita, tu nombre. Hola, ¿qué tal? Juan, mucho gusto. Yo soy de Buenos Aires, de San Vicente, y quería saber el origen del tunga tunga. Sí, son los instrumentos musicales. Lamentablemente, doña Leonor Manzano no era Marta Argerich, ni el Mono Villegas, ni Bruno Herbert en piano. Entonces, lo más fácil y más sencillo era hacer esos 4 o 5 movimientos nada más, rítmicamente. No soy especialista en música, pero era eso que les permitía también agarrar te cuento que algunos músicos después del cuarteto eran músicos de la Sinfónica de Córdoba, en donde a veces el poder adquisitivo no era tan bueno, que les tenían que hacer un doble trabajo, y estaba mucho el violonchelo, que daba mucho a esa improvisión. Son 3 cuerdas que hace hace ese movimiento. Más o menos creo que por ahí está, y ellos lo dijeron así lo dijeron ellos. Ahí, Eduardo Martínez, ¿querés hacer algo? Sí, una acotación al respecto. Helfo en una entrevista dice que estando en uno de esos pueblitos de 500 habitantes, como mencionaba Segundo, se les cortó la luz y empezaron a escuchar a la gente y a golpear sobre la tapa del piano. Y posteriormente quedó la torpeza innata de Leonor Marzano para tocar el piano, porque lo azotaba, seamos claros, y el marido golpeando el piano para marcar el ritmo más fuerte. Eso fue llevado, y posteriormente cuando viene, ¿cómo se llama el que falleció ahora? Eduardito Helf. No, el cantante. Que se viene el agua que está por llover. Sí, se llama Carlitos Pueblo Roland. Carlitos Pueblo Roland. Cuando lo incorporaron a Carlitos Pueblo Roland, los títulos todavía seguía diciendo, no decía el cuarteto, pero uno escuchaba el golpeteo. Incorporaron yo no sé si era un tambor o qué, pero se va escuchando el fondo del tunga tunga. Muy marcado. Sí, sin embargo, la carátula del disco, de los long play, no decía el ritmo de cuarteto. Nombraba ya lo voy a ir a buscar en cualquier momento, o se los publico a la carátula. Tiene los nombres de los ritmos, pero uno lo escucha y son cuartetos. Hay un detalle también para los que hacen danza. Cuando hablé de los pies paralelos, esos pies que iban pechando este carrito de arandelas, eso hace porque cuando vayan a un baile de cuarteto no hay piruetas, no va a haber giros, no hay nada más que los pies van derechitos, paralelos, y si es posible lo hacen casi en una baldosa. No es porque no haya lugar, sino que no tienen que dar grandes pasos, simplemente porque es así, esa característica. Revisar. Otra más, sí. Permiso, me retiro de la reunión, tengo una llamada. Vaya. Permiso. Traiga rico algo después, vaya. Dos cositas. Una, la observé, la dificultad que tienen la gente de Buenos Aires para bailar el cuarteto, porque vos lo mencionaste muy clarito. ¿Cómo haces cuando haces fuerza? Vas caminando y vas sacando la cadera para el lado que pisás.
Y así bailamos el cuarteto. Sacamos la cadera para el lado que apoyamos el pie. Sin embargo, en Buenos Aires les cuesta porque la cadera va para el otro lado cuando pisa. Entonces nunca sale. Lo que ven en Bailando por un Sueño es clarito. ¿Cuántos bailaron que uno lo veía bailar y decía, eso es cuarteto? Fíjense cómo va la cadera. Y la otra es la ronda, que indefectiblemente tiene un giro antihorario, como las vueltas que hacemos en el folclore. Como gira el agua cuando se va para el resumidero, como giran los ciclones en el hemisferio sur. Es la forma natural, la antihoraria. Eso se da en los bailes de cuarteto. Sí, la característica es que cuando se conoce la pareja, van por la zona periférica al círculo, y cuando ya van llegando 2 o 3 de la mañana y hay un común acuerdo, se van cerrando y van quedando directamente en el centro de la pista, casi sin movimiento y sin luz si es posible. Bueno, esa es un poco la característica de estos bailes, que ha sido estudiada por este señor que ha tenido su doctorado en tesis sobre el cuarteto, o sea que tiene un valor importante y que no está olvidado, y que está mal decir cosa de otros el cuarteto, porque todos, de todas las clases sociales y de todos los niveles, como les dije, lo pude ver en un baile de oficiales militares de alto rango, también bailar cuarteto, o sea que es una música que nos atraviesa a todos y que todos en algún momento, querramos o no, y a veces hasta mirar despectivamente a esta gente, lo hacemos y lo practicamos. Por ejemplo, en la zona de aquí de Argüello de Córdoba hay distintos horarios para que no se encuentren los que van a un baile supuestamente con una música que no escuchan ni la letra ni el tema, ni con quién están bailando, porque está todo oscuro y está todo ruidoso y no saben de qué se trata, pero que les gusta a esta otro tipo de gente que a veces se tiene que ir caminando porque ya no tiene dinero ni para el colectivo y se van caminando en fila india. Me ha tocado verlos porque yo iba a estudiar casualmente antropología los sábados a las 8 o 9 de la mañana, pasaba por el mercado de Abasto y recién estaban saliendo del baile esta gente, y se los ve así como zombie caminar con estos pasitos cortitos cruzando y mecánicamente moviéndose como si estuviesen todavía en la pista de baile. Esto quiere decir que esta música de alguna manera nos atraviesa y que a veces podemos no gustarla o no disfrutarla, pero en algún momento todos hemos sido partícipes necesarios para que esto siga sucediendo, y quizá va a seguir sucediendo por mucho tiempo más. Bueno, hasta acá llegó un poco la explicación de lo que eran los cuartetos. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta al respecto, lo pueden hacer, pero es necesario, los que viven en Córdoba, los que son cordobeses, y como el amigo que viene de Buenos Aires, que le agradezco mucho su participación, que comprendan de qué se trata, y hay muchísimo para hablar de este tema. Bueno, ¿alguna cosita más? Adriana, tú dirás que sos la jefa de mesa. ¿Todo en orden? Lo que pedía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere decir? Me quiero disculpar con Juan Ginocchio, porque usted me mandó el Gmail, y yo no lo anoté en mi cuaderno, por eso entro más tarde. No, no hay problema. Yo te agradezco igual que te cuento. Me fijé y digo, no lo ingresé. Sí. Ningún problema, muchísimas Hay gente gracias. Gente de Entre Ríos, gente de Buenos Aires que también está escuchando, gente de Mendoza, gente de Catamarca, así que por eso es que tuvimos que ampliar este abanico, que en un comienzo había sido pensado solamente para las compañeras docentes de UPC, pero creo que era un conversatorio, estando la oportunidad de este historiador como lo es Eduardo Martínez, de esta excelentísima maestra como es Silvia Servini. Es un desaprovecharlo que fuéramos tan pocos, así que por eso hemos ampliado el abanico, que me parece
una buena oportunidad para que Adriana, con estos nuevos contactos, puedas conocer esta otra gente que también les gusta el folclore, que también les gusta el baile y que van a escuchar otras campanas. Sobre todo no es la de uno solo, el maestro Ciruela, sino de otras versiones, de otras formas, y siempre vamos a aprender. Acuérdense que ustedes han bailado jota cordobesa conmigo y lo que ha escuchado con Eduardo le ha servido de aporte, ha sido un incremento a sus conocimientos. Así que a todos, a todes, muchísimas gracias por este tiempo y espero que nos podamos ver pronto en vivo y en directo. Y a su vez invitarlo a todos ustedes para que todos participemos de esto. Así vamos a crecer y vamos a estar más juntos. Sí, va a ser una pregunta de amigo ahí. No es una pregunta, sino un aporte. Porque a mí el cuarteto desde chiquita fue una música que en casa se escuchó porque mi papá era agricultor, hijo de gringos. Entonces a mí me llevaron al baile todos los sábados en la colonia tirolesa y el atuendo que tenía que llevar el varón era traje, porque si no, no lo dejaban entrar. O sea que era el único traje que tenían y lo cepillaban y entraban al baile, porque si no, no lo dejaban entrar. O sea, era de lujo la cosa, no era así nomás. Claro, claro, muy lindo. La ropa también femenina era el trajecito porque era su ropa dominguera, llamémosle así. Claro. Porque había que sacarse ese mameluco, esa ropa de trabajo, había que quitársela y personificarse en esta otra forma y traer al recuerdo, porque Colonia Tirolesa como Colonia Carolla son asentamientos friulanos, o sea, de la parte central de Italia, especialmente dedicadas a la vitivinicultura, entre otras costumbres, y que esa gente tiene ese ancestro que hasta el día de hoy se perdura. Yo me alegro que hagas ese aporte, porque esa es la característica para esos bailes, y que se terminaban temprano, porque también la luz se apagaba a las 11 o 12 de la noche. Sí, Adriana. Se bailaba en círculo, me ha tocado la época de Heraldo Bocio a mí. Ajá. Claro. En Villa Retiro. Bueno, sí, claro. Los sábados en Villa Retiro dando la misma vuelta. Pero muy bien, bueno. La gente iba bien vestida, es verdad eso. Es cierto. Bueno, ustedes dirán, Dori quiere hacer otra pregunta, hágala, Dori. Gracias, profe. Haga pregunta. Yo les digo que estaba en Laguna Larga. Más fuerte. Acércate. Estaba en Laguna Larga en esa época, y bueno, íbamos al baile, y se sentía el chac, 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 chac de los zapatos. Estábamos todos muy bien vestidos, era un pueblo rural. Sí, bueno, es para aclararle dónde queda Laguna Larga, ¿no es cierto? Manfrey, conocen ustedes toda esa línea de la ruta 9 hasta James Cray o James Cray, como quieran llamarle, ¿no? James Cray, sí. Bueno, Villa María no, ya Villa María es otro país aparte. Qué bien que lo pronunciáis. Qué bien que lo pronunciáis. James Cray, bueno. Sí, hay hermosos recuerdos de todo esto. Quiero ir cerrando ya, agradecerle a los dos expositores anteriores, agradecerles a ustedes este tiempo y que estamos a viernes y que próximamente va a ser el Día del Amigo en esta gran confraternidad. Traten de pasarla en lo posible muy cuidadosamente, como se les ha dicho, entre familiares. Así que si se los ve bien, es porque nos estamos cuidando. De lo contrario, no estaríamos ni siquiera en la pantalla. Así que felicitaciones para todos y feliz fin de semana para todos. Feliz Día del Amigo. Igualmente. Tenemos libertad si tenemos vida. Gracias a todos.
Chao. Chao, hasta luego. Chao. Muchísimas Feliz gracias. día del amigo. Hermoso. Feliz día. Hermoso. Gracias, Beso Eduardo. grande. Muy lindo. Gracias a ustedes. Gracias. A todos. Gracias, Eduardo. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Igualmente. Chao, chicos. Chao. Chao.